Bien, iniciamos con este módulo 3 que vas a dar tú en segundo, que se llama Administración Financiera. La palabra financiera, tengo aquí una nota en el, te mandé el manual que tengo normal y ya saqué mi manual, ahorita lo andaba buscando, con lo que tengo algunas notas, como tú puedes ir haciendo notas. Y la palabra financiera, si la buscamos, su origen, su etimología, es en francés y se empezó a usar en las finanzas y normalmente tiene que ver con dinero, ¿verdad? Pero realmente la palabra francesa de donde viene este término, es esta palabra, se parece mucho a nuestra palabra española y tiene que ver con repartir adecuadamente. Uh -huh. O sea, tener los recursos para repartir adecuadamente, para cumplir nuestras obligaciones, lo que tenemos que hacer. Entonces, esta nota sí, aquí en la carátula es importante porque es algo más que dinero, es tener los recursos necesarios para la administración. También recuérdame mandarte un manual que tenemos, un manualito que tengo, un pequeño condensado de administración. Entonces ahí recuérdamelo por favor para que también puedas checar ahí los datos que he tomado de ahí. Normalmente comparto algunas páginas del manual, pero ahora yo te comparto todo el manualito a ti para que sí, revisarlo nada más, ¿verdad? Entonces vamos a la página 2 y este módulo enseña principios bíblicos. Tengo conectado todo acá, que no se me apague la pila. Ok, sí. Este módulo enseña principios bíblicos y técnicas fundamentales para la administración financiera en el campo personal y en el trabajo ministerial. Y vamos ya a los objetivos, son dos bolitas: profundizar en principios bíblicos relacionados a las finanzas, ¿no? Y segundo viñetita, puntito, identificar acciones financieras claves el, para el ministerio eclesial y pastoral. Ese lo repito, identificar acciones financieras claves para el ministerio eclesial y pastoral. De acuerdísimo. Entonces, bienvenidos a este módulo, la bienvenida que siempre nos dan y vemos los temas que son siempre yo acostumbro, mi estimado Ismael, a revisar el índice con los alumnos. Esto me da la posibilidad de repartir, ya que muchos de ellos, y ahora estamos viendo que este es muy cortito, entonces puedes profundizar, por eso yo puse aquí estos manuales, estas notas, porque son de estos cursos que las 16 horas tienes que repartirlas adecuadamente. Entonces, vamos a repartir nosotros prácticamente, eh, lo tengo así dividido, vamos a ver hasta la página 16, vamos a dejar que nuestro hermano nos ayude hasta el final, ¿no? Entonces vamos a tratar de ir revisando estas páginas. Y entonces empezamos con la unidad 1, ¿verdad? Unidad 1, finanzas en la Biblia. Y vamos al tema de Dios y el ser humano en este momento. Y está esto ya en la página número 6. ¿De acuerdísimo? Y vamos, si me ayudas con el primer parrafito, mi estimado pastor, y ya con eso, hasta donde está el número 3 como nota. A ver si lo tienes a la mano porque lo estabas descargando, ¿no? Si no, ahorita le damos. Permíteme un segundo, deja ver si no te escucho yo por... No, no, era yo, era yo. Unidad uno, finanzas en la Biblia. Dice, administrar en términos generales es una actividad que tiene por objetivo ordenar y organizar las cosas de tal manera que se logre un buen funcionamiento. Desde este punto de vista, la administración requiere razonamiento, conciencia y prudencia. Al momento de utilizar los recursos que se nos ha confiado, la administración financiera tiene relación con el manejo de los recursos económicos y principalmente se centra en dos aspectos importantes. Uno, la racionalización, que tiene que ver con usar lo que tenemos de la mejor manera.
Y el segundo es la disponibilidad. Contar con los recursos suficientes para cubrir las necesidades y realizar nuevas cosas. Es el primer párrafo. Es el primer párrafo y si te das cuenta tiene tres numeritos de llamado para la parte de abajo. La parte de abajo, no vayas ahorita, pero son tres, si no mal recuerdo, lo podemos checar, son tres páginas que nos abundan sobre el tema. Lo que te recomiendo sí es mucho que las revises porque como son páginas, se hizo más o menos como 2 años antes de la pandemia y algunas páginas pues dejan de estar activas, ¿no? Entonces hay que ver si funcionan, si no buscar otros recursos. Pero también deja ir a las notas para decir, son como definiciones, ¿verdad? Ujú. De la administración, el manual que te voy a mandar nos puede ayudar mucho en este temita de estar revisando. El asunto administrativo siempre tiene que ver con términos más concretos y pues son estos términos que vamos a definir ahora. Yo te comparto las notas que tengo aquí. Dice la primera nota, que el funcionamiento es el adecuado orden para que todas las cosas sean operativamente, estén dando fruto, ¿no? Que funcionen adecuadamente. Y usamos un término en tiempo y forma. Uh-huh. El funcionamiento tiene que ver con este tema de tiempo y forma, que se hagan las cosas cuando se tienen que hacer y en la forma que se tienen que hacer. La administración tiene un funcionamiento ideal en este tema, que es el tiempo y la forma. Y el siguiente concepto que tiene que ver con tener los recursos adecuados. Aquí, esta notita que tengo aquí también dice que todas las cosas se tienen que hacer de acuerdo a los alcances que tenemos. Yo hago la mención aquí, pero pues es una forma personal. Yo tuve un amigo pastor, al cual estimo mucho y quiero mucho, y a mí me sorprendió cuando empezó el pastorado y pues todos tenemos metas y cosas que hacemos y sueños que tenemos y él me decía en ese tiempo, yo lo que quiero es tener dinero para tener un satélite, para tener mi propio canal de televisión satelital. Yo sé que es un bonito sueño y todo, pero ¿qué pasa? Bueno, ahí yo pongo este ejemplo no por criticar a mi amigo pastor, sino porque yo comenté en ese momento, espera, porque eso está de moda y las modas no son sueños, son ambiciones. Entonces es muy importante tener los recursos para los sueños y buscar lo que podemos alcanzar, pero no las ambiciones. Se entiende en el buen sentido la palabra ambición aquí. La finanza y la administración a veces tienen que ver con ambiciones, ¿no? Entonces, esto es muy importante en el concepto cristiano. ¿Por qué? Porque yo explico muchas veces este ejemplo, porque yo le dije en ese momento, es que eso va a pasar de moda, te vas a quedar con un satélite que no va a ser funcional, lo vas a poder mandar otro cohete para poderlo arreglar. O sea, es que así es, ¿no? Lo que funciona adecuadamente tiene que ser muy funcional y muy de acuerdo al marco que estamos nosotros trabajando y arreglando. Hasta ahí mis notas y comentarios. El último parrafito lo leo. En el contexto cristiano, la administración es una actividad sumamente importante. Requiere la combinación de conocimientos, habilidades y actitudes adecuadas en el manejo de los recursos económicos. Uh-huh. Aquí también tengo una nota. Es importante, a veces no debemos abusar mucho de la etimología, porque pues los alumnos ni de la historia, que yo soy un abusivo de eso, y se nos duermen, pero este término de la economía sí es importante desde mi punto de vista aquí. Es la palabra domus, domo, casa, ¿verdad? Que tiene que ver con esta palabra. Eco es el domus, es el cuidado que tenemos de la casa.
la casa es la protección. Entonces la economía es exactamente esto. Es interesante esto, lo digo aquí entre paréntesis, tal vez sea una nota que tengamos que añadir, algo que recién he estado estudiando y es esa parte, no es en lo eclesial, sino en lo secular, es el concepto de familia desde el concepto griego. La familia en el concepto griego tenía un solo señor y debajo de ella estaba toda la base, que eran los esposa, hijos que no tenían ningún valor. Lo vemos en Gálatas 4, por ahí cuando dice el hijo es, no ha llegado a ser hijos, no ha llegado a ser hijo, sino aún es esclavo. Es el término que utiliza ese formato. Y el formato que utiliza ahí Gálatas es este formato de infante, que es la palabra, perdón por el abuso de los términos latinos, pero es infonte y también es francés, que quiere decir sin voz, no tiene voz ni voto. Y la economía era así, la esposa la puedo cambiar, los hijos todavía no tienen voz y luego está la jerarquía de esclavos. La jerarquía de esclavos con términos muy usuales en la familia eh, de la iglesia primera. Tenemos el concepto de el obispo o supervisor, que estaba viendo que todo funcionara, el concepto de diácono, de Hechos 7, ¿verdad? El concepto diácono, el que sirve a las mesas, y por último tenemos el concepto también muy interesante del enviado, el que tenía que estar, era un obispo que estaba listo para salir corriendo a comprar trigo a la ciudad vecina y este enviado era el apóstol, ¿no? Son tres conceptos de la economía. Y entonces esta economía, los recursos económicos trasladados a la iglesia y a nuestra vida tienen que ver mucho con esto. El cuidado, que todo funcione adecuadamente. Recurso económico no quiere decir monetario, sino la administración. Por eso ese punto es importante. Cierro ahí el paréntesis, por ello la Biblia ofrece una amplia gama de principios, fundamentos, criterios y consejos sumamente relevantes para ejercer una administración financiera adecuada. Antes de pasar al inciso A, vemos en este momento este tema tan importante que actualmente se conoce como la economía del reino de Dios o del reinado de Dios. Hay una economía y principalmente está basado en Mateo capítulo 5, donde está viéndose esta parte donde dice la vida cristiana se basa sobre una economía que dice y trabaja principalmente sobre me siento satisfecho, me siento bien, lo que tengo está bien, ¿no? Con las famosas palabras de Jesús, mira las aves del cielo, mira los lirios del campo, y este concepto es un concepto de sentirse bien con lo que uno tiene. Y la Biblia lo utiliza con la palabra contentamiento. Vamos entonces ahí, ahora sí me vas a ayudar porque vamos a ir revisando ahí con nuestras Biblias este cuadrito. El punto A, prácticamente este es un taller de ejercicios después de este rollo que estamos viendo y aquí ya tenemos esta parte que vamos a ir leyendo, dice Dios y el ser humano. Me ayudas con ese primer parrafito y luego vamos a ir revisando nuestro cuadrito. Ahí está. Sí, me escucha, ¿verdad? Sí, perfecto. Ok. El primer párrafo dice, inciso A, Dios y el ser humano. En relación a la administración financiera, desde el punto de vista bíblico, un primer aspecto importante a considerar tiene que ver con la posición. Eso es el rol o identidad de Dios y del ser humano. Algunos pasajes bíblicos en cuanto al rol de Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Es la pregunta. Y hay diversos pasajes ahí que se encuentran. Ok, ahí vamos a ir poniendo aquí lo que tengo yo como relleno del manual que me dieron a mí es que lo hicimos en clase y cada uno externamos nuestro punto de vista, así que vamos a ir compartiéndolo de esta manera. Génesis 1.1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra.
Y este Ujú, es el primer principio que dice la Biblia. Entonces, el texto bíblico nos enseña, es la hermenéutica que yo hago, ¿verdad? Es que Dios es el dueño de todas las cosas. Ujú. Es el creador ujú, que tiene la factura de todas las cosas. Y también veo en Génesis mucho que es además quien lo delega al ser humano para su administración. Aquí, pues cabe la discusión porque en la actualidad tenemos un concepto moderno, no sé qué tan bíblico sea y debemos discutirlo. Me parece que, como dice Pablo a Timoteo, dice escudriñado todo, retener lo bueno, más bien es estas tesalonicenses. Y este concepto que les da a los tesalonicenses es en cuanto a la profecía, vamos a hablar adelante un poquito de este tema, pero en ese asunto de este tema de escudriñar las cosas y retener lo bueno, eh, no solamente es en cuanto a esto, sino en cuanto a las cosas que están de moda dentro de la administración de la iglesia. Lo va a tocar el tema por encimita. El tema por encimita que vamos a tocar más adelante es el concepto de yo dueño de todas las cosas porque Dios me ha hecho dueño de todas las cosas, entonces tengo que poder administrar adecuadamente lo que Dios me da, pero desde mi punto de vista o mi lectura que hago, o mi hermenéutica que hago de los pasajes, es la mía propia, hay que discutirlo con nuestros alumnos, es de acuerdo a lo que dice mi lectura del Salmo, que dice, Dios es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará no significa tener todas las cosas que se me antojen, sino tener aquellas cosas que necesito y son necesarias para mi vida y Dios nos da abundantemente. Dios dio todo desde acuerdo al Génesis para que vivamos bien. Vamos a Levítico, Levítico 25 y ahora yo voy a seguir y así nos vamos a ir. Tú buscas por favor eh, Crónicas, ¿Crónicas? primer libro de Crónicas en el 29:11 y yo voy leyendo y así vamos cada uno comentando. Aquí no se trata de hacer un análisis, les recomiendan mucho a tus de encontrar el significado el profundo del versículo, sino es en relación al tema de la administración, que es nuestro punto de vista en cuanto a lo administrativo. Entonces, tenemos aquí este punto. Dice 23, la tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Bueno, entonces, esto no quiere decir que tienes que deshacerte de tu ah, ¿cómo se llama esto? Que nos da nuestra escritura, que me dio aquí el Infonavit, sino que de reconocer de quiénes son las cosas, ¿no? Yo Claro. en este tema lo que tengo aquí son tabiques y los tabiques no valen mucho. En una ocasión, como testimonio lo digo, un hermano pastor de nuestro movimiento estaba muy angustiado y la angustia es porque estaba rentando y le estaban pidiendo el lugar y se sentía muy agobiado y decía, pues si el Señor nos lo dio, ¿por qué está permitiendo que ahora nos lo quiten? Entonces le decía, mire hermano, y le señalaba, lo que tiene aquí son tabiques. Lo importante es la iglesia, es lo espiritual, y a veces nos aferramos a las cosas materiales. En ese sentido, lo que dice aquí Levítico es que, pues Él es dueño de todas las cosas, no debemos preocuparnos, no debemos dar la tierra a perpetuidad, porque pues el Señor es el dueño, quien no la presta de alguna manera. ¿Nos ayudas, por favor, hermano, con Crónicas? Sí, de hecho, la Biblia dice, tuya es 29:11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, y la victoria y el honor.
Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todos. Se reitera nuevamente que Dios es el dueño de todas las cosas. Me gusta. Eso es, esa es una convicción cristiana que debemos manejar constantemente, ¿no? Que, tenga ahí, y luego tenemos este Salmo 24, del Señor es la tierra y su plenitud y todos los que en él habitan, ¿no? Vamos a leerlo. Aquí está, 24:1, porque él ha fundado los mares y los abismos, los ríos, todo es del Señor. Entonces, él es el dueño de todas las cosas. Ese principio me parece a mí es importante del Salmo 24, del Señor es la tierra y su plenitud. Entonces, ese principio de Dios es dueño de todas las cosas. Eso es muy difícil de comprender cuando nosotros nos sentimos dueños de las cosas. Hago un comentario aquí al margen, que no sé si es prudente o si es correcto, pero el concepto que yo tengo es, nunca eduques a tus hijos, ni le des todo a tus hijos para decir un día cuando esté viejito quiero que me lo regrese. No puede No, claro. ser. ¿Qué van a decidir? Un buen hijo cristiano procura dar a su padre y su madre bendición, pero no lo hacemos por eso, lo hacemos por desprendimiento y amor. Y también los hijos son del Señor. Seguimos, hermano, me ayudas con el 50, si lo tienes ahí. Sí, dice, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales, y los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Muy bien, Nuevamente. es bonito también, ¿verdad? Y vamos a el último de los salmos. Déjame recordarlo porque vuelvo ahora de memoria. 135, 135, de los cantos 6 de y 7. sí, ¿verdad? Y es larguito y estamos en los versículos 6, 7. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y la tierra, los mares y en todos los abismos. Vuelve a repetir el concepto de el señorío, el reinado de Dios a la tierra. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, seca, saca, perdón, de sus depósitos los vientos. Bueno, interesante también el asunto aquí. Y este es el último, si me ayudas con el famoso Ageo. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y eso es clarísimo, ¿verdad, pastor? Y vamos ya al sermón Totalmente. de la montaña que mencionábamos anteriormente. Y en el sermón de la montaña, en la parte del capítulo 6 de Mateo, tenemos ahí, eh, y en clase podemos ir viendo esta parte que es desde el versículo 25 sobre el contentamiento, ¿no? En la palabra contentamiento, aquí puedes en clase abundar mucho sobre el contentamiento porque es algo con lo cual lucha el cristiano en la modernidad, en la posmodernidad, en el concepto de bienes que tenemos, en el egoísmo es un poquito complicado y termina el evangelista diciendo más, sin acento que espero. Dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces me parece que ahí la palabra todas, ¿verdad? Todas estas cosas, en un análisis más profundo del texto, eh, no son todas las cosas, sino todas estas cosas. ¿Y cuáles son estas cosas? La comida, el vestido, lo que nos está diciendo desde el 25, esas son las cosas que son añadidas. Esas son las añadiduras. Eh, Cuidado con el querer más. Aquí, como te decía, siempre hay una discusión porque algunos hermanos están como viendo este concepto moderno de que Dios nos debe dar eh,
que Dios nos debe, nótese la palabra, está obligado, se ve obligado a darnos lo que nosotros tenemos como deseo y no lo que tenemos como necesidad de tener. No sé tú, pastor, si has tenido este conflicto con los hermanos, pero es constante que a veces cuando dan testimonio, cuando hablan, por lo menos acá tenemos como ese destellito de, pues Dios tienes que cumplirme, ¿verdad? Yo le llamo torcerle la mano, la teología de torcerle la mano a Dios. Sí, tenemos que Sí, tener. de hecho, de repente hay mucha, incluso esta mal interpretación de las prácticas espirituales, de que aprovechan como que el ayuno, la oración o ciertas, esas prácticas como para querer, dijera usted, torcerle la manita a Dios para que Dios ahora sí dame, lo estoy haciendo por esto, incluso eh, a quienes ayunan para que Dios les dé o les ayude, ¿no? O sea, tienes que orar, cambiar completamente la idea, orar o ayunar o leer la Biblia o hacer cualquier sacrificio que hagas en de esta índole, porque quieres tener una relación con Dios, conectar con Él, porque quieres despojarte, desintoxicarte espiritualmente, y purificarte, porque quieres tener una buena relación con Dios, no porque le estás pidiendo algo. Uh -huh. Son detalles de repente que incluso muchos lo predican o lo enseñan de esa manera, y a veces creo que se tocan mucho fibras de necesidades, incluso hasta por el contexto donde vivimos. Creo que las necesidades están en todo México y en todas partes, pero áreas muy marcadas del sur de repente hay como que más dependencia porque no hay como que empresas, fábricas, la gente vive con el campo, con sus actividades del día, con lo que pueden hacer o vender, y de repente se vuelve una dependencia y están como que hasta quien enseña de que órale a Dios para que Dios te bendiga, pero o sea, no es para que Dios te bendiga. Dios es nuestro Padre y te va a dar lo que tú necesitas. De hecho, me gusta una versión del Salmos 23, creo que es la NBI. Dice, Jehová es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Y ese me gusta porque te marca un límite. Dios te va a dar lo que necesites. Claro que Dios siempre te va a bendecir, pero no es como para andar soñando lo que mencionabas, de tener sueños así como que extremos o inalcanzables, sino simplemente estar en esta línea de Dios con sabiduría, que Dios te dé lo que tal vez Él te va a dar, te va a bendecir, te va a dar más allá incluso de lo que tú a veces pides. Esto ocurre con Salomón eso. Esos son detalles que sí se marcan de repente mucho, creo que constantemente en muchas áreas, pero yo lo noto mucho en la parte del sur, de repente hasta se juega con los sentimientos de las personas. Tienes razón en ese sentido, ¿no? De alguna manera hay una deuda histórica con el sur de nuestro país y pues crea esas necesidades. Uh -huh. este, pues muy acertado tu comentario al respecto. De reeducar financieramente a las personas, a nosotros y a las Sí, personas. totalmente. El asunto. Y este versículo que me encanta es el último capítulo de Filipenses y de alguna manera, yo lo he dicho siempre, yo como bivocacional y como que siempre en mi vida he trabajado, he hecho pastoral, he hecho mi ministerio de maestro, eh, agradezco mucho lo que me ofrendan y no lo hago nunca. A veces me han dicho, hermano, ¿cuánto cobra por darnos una clase? 0 pesos. No cobro, es lo que Dios me dio y me dice que dé de gracia, ¿no? Entonces, Claro. sí lo hace uno, pero agradece mucho cuando alguien le ofrenda, ¿no? Le da, le comparte de eso. Y siempre recuerdo esta parte de Pablo, que le dieron los filipenses. Dice, qué bueno que se acordaron de mí ahora que estoy acá en la cárcel. Y dice, Dios les esté dando. Y dice, y Dios pues supla. Entonces, eso es lo que debemos pedirle cuando alguien nos da. Es lo que dice Pablo cuando le llevaron la ofrenda. Dice, Dios, mi Dios, pues supla de acuerdo a sus riquezas en gloria. Voy a leerlo para no, luego le pongo palabras que no dijo Pablo, que no dice la Biblia, pero dice,
Y Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo que os falta, dice Pablo en esta traducción de Queseo de Reina 60, es lo que Dios lo dice, lo ha dicho bien esta NBI que dice, todo no es todo, es todo lo que necesitas, lo que está bien para que puedas seguir adelante. Y tenemos el último, si me ayudas, pastor, que ya está en Colosenses, ahí adelantito, en el siguiente hoja seguramente, está este versículo, que nos reafirma esto que vamos leyendo desde Génesis 1. Sí, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, este es el rol de Dios, es dueño. Y nosotros somos administradores, lo vamos a ver en el siguiente parte de los cuadritos que vamos a revisar. Entonces, ahí lo tenemos. Bien. Llegó el café, pastor. Qué bueno que llegó. Bien, vamos a esta parte. Sí, ya llegó el cafecito. Sí. Ahora vamos viendo el rol del ser humano en el siguiente recuadro y prácticamente esto va a tener que terminar con la parte A que estamos viendo. Entonces recordamos a los alumnos ahí nuevamente. Dios y el ser humano, cada uno tiene su rol. Esto es importante, muy importante, porque una de las cosas sutiles que estamos viendo no es malo, es parte del conocimiento humano, pero no debemos dejarnos guiar por el conocimiento humano, y este conocimiento humano se llama el humanismo. Ahora que vas a estar tú, y esto déjalo aquí entre paréntesis entre nosotros, vas a estar interesado en el concepto de la consejería pastoral. Los autores que vas a revisar constantemente están abrevando en autores que son muy humanistas, que ponen a el ser humano como centro del universo, el humanismo prácticamente. ¿Qué es esto? Pensar que el hombre es capaz de salvarse a sí mismo, de conocer a Dios por sí mismo. No es así. Entonces vamos a ubicar a las personas en esta parte, el rol del ser humano, y aquí lo tenemos al principio, y está en un versículo que constantemente mencionamos. En el libro de Génesis, al principio del, de que nos hable todo, dice, y los bendijo Dios, les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, hizo juzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias que se mueven sobre la tierra. Este es el concepto que tenemos de administrar lo que Dios hizo. Entonces somos administradores de los bienes de Dios. Entonces, esta parte es importante, y aquí entra un concepto humanista que sí es muy importante, hermano. Me parece que es muy importante el cuidado de la naturaleza. No es cuidar o ser ecologista por religión, como a veces algunos lo llegan a hacer, es cuidado de la tierra, es necesario. Aquí cabe decir que el concepto más bien es una cuestión política, porque la manera de depredar, de acabar con la tierra, a veces sí es un poquito difícil. Y lo acabamos de ver en ya que mencionabas el sur, esta difícil situación de hacer un tren en el sureste, y vamos a tener que tirar muchas cosas, y ahí se vuelve más político, pero sí es una realidad. Una carretera que haces, un hoyo que haces en la tierra, cambia yo que tengo un jardín veo esto. Entonces, cualquier cosa que mete el ser humano, que corta, es cambio de
naturaleza. Me encantó cómo tienen su río y cómo crece ahí ese maíz, ¿no? Que me mostraste. Mm. Y los pecitos comen ahí, eso es parte de ese administración. Y ahí, pues eso, Dios nos puso a administrar, Dios nos puso a administrar esto. Vamos entonces a, creo que brinca Salmos, sí, aquí está, brinca Salmos, Sí, Salmos 8, versículo 4. ¿bien? Dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo aquello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Me encanta. Nosotros lo conocíamos con mis hijas como el salmocho, ¿verdad? Es Así, mucho. salmocho. Y es uno de los que nos sabemos generalmente de memoria en las iglesias y todo lo que pasa, todo está bajo el control de Dios. Brincamos a el profeta llorón, Jeremías, el capítulo 10. Es por extenso y porque escribe 2 libros, es bueno el libro. Déjame ver cómo andamos de tiempo para... Ok, creo que estamos a punto de hacer una pausita. Vamos a dejar en esta página, pero aunque pásanse nuestro libro hasta la siguiente página, pero vamos a hacer una pausa aquí y ya luego lo retomamos para descansar, ya que son 4 horas y tenemos que agarrar fuerza, ¿verdad, pastor? Entonces Claro, dijimos claro. 16, este sí no lo recuerdo el versículo de memoria, pero lo leemos. Eh, Cuando no recuerdo un versículo de memoria, generalmente me voy uno atrás para ver si me acuerdo, no me acuerdo. He aquí eh, que voz de rumor viene y alboroto grande prende la luz de la tierra del norte para convertir en soledad todas las ciudades de Judá en moradas de chacales. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina es el orden y ni del hombre, vuelvo a leer después de la coma porque lo leí mal, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Aquí contra el humanismo totalmente, ¿no? Cualquier Carl Rogers que lees dice, el hombre es intencional en hacer su camino, aquí dice que no es intencional, que es sí tus decisiones, tenemos que reconocer eso, van a afectar, pero que Dios es el que está detrás de todo esto. Entonces ahí lo dice muy claro en el contexto de que les está diciendo Jeremías, miren, se portaron mal y ahí vienen los del norte y no los del norte de ahora, que les tenemos los del norte que eran los, las, la amenaza que estaba por su mal comportamiento. Y aquí con Jeremías vamos a cerrar en esta página 6. ¿Te parece, pastor, que demos un recesito rápido de unos minutitos? No sé, y ya con eso estamos listos para seguir nuestro... Sí, hermano, me parece muy bien. Estoy tratando de ver mi reloj. Son 2 minutos para las 7 de la mañana. Vamos a dar 5 minutos, ¿te parece? ¿Está bien? Y bueno, van a ser 7 en total. 7 para que sean 7, 7, 5. 7:05 nos vemos aquí. Pagamos. Me parece bien, hermano. Estés bien.